Empezamos el último trimestre del año, el último trimestre de este año de crecimiento y no sé qué les pareció a ustedes, pero yo siento que este año pasó rapidísimo, volando y realmente nosotros a veces decimos con mi esposa que un año en Senda Vida es como 10 años fuera de Senda Vida, ¿no? Es como que pasan 5.000 millones de cosas más que lo normal, pero para la gloria de Dios, por supuesto, ¿no? Y como comentaba también el pastor Johnny antes, y vemos todo lo que Dios está haciendo y de cómo realmente este ha sido un año de crecimiento y lo podemos experimentar, no solamente de crecimiento numérico, sino de crecimiento cada uno personal. Y el tema de hoy es creciendo en mi heredad. Y es medio difícil cuando ya estamos medio acostumbrados a que el pastor te da el versículo, el título. Bueno, tenés ahí unos límites para preparar, ¿no? Pero es difícil cuando tenés que preparar algo de cero. Pero el Señor venía hablando a mí esta palabra, que es la heredad que cada uno tiene. Y pensaba, quizás muchos de nosotros nos sentimos estancados, nos sentimos que estamos retrocediendo mientras vemos que otros avanzan. No sé si le ha pasado alguna vez, de ver quizás personas que han llegado juntas al Señor o han llegado juntas a la iglesia y de repente ver que la otra persona que estaba, pongámosle, al mismo nivel que uno, de repente empieza a avanzar, de repente empieza a crecer y Dios la empieza a levantar mientras nosotros estamos prácticamente en el mismo lugar. O muchas veces quizás nos puede parecer de que la herencia, el llamado de la otra persona parece más grande que el nuestro, ¿no? Parece más reconocido, parece más llamativo, parece más grande, más importante. Y todos estos son pensamientos muy humanos, pero que realmente todos los pasamos. ¿Cuánto nos ha pasado de vernos así? Y pensaba, hoy no vamos a venir acá a pedir algo nuevo. No vamos a venir acá a buscar algo nuevo. Vamos a venir a buscar y a reclamar algo que ya el Señor nos dio por promesa, que es nuestra heredad, que es nuestra herencia, que es nuestro llamado. El Señor tiene, y esto quiero que quede grabado en esta mañana, el Señor tiene una herencia y un llamado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Amén. No hay hijos de Dios de primera, de segunda, de tercera, no. Cada uno de nosotros tiene una herencia, tiene un llamado y lo vamos a poder ver a lo largo de un montón de historias de la Biblia. Ahora, la herencia no puede ser arrebatada porque depende de Dios. Es decir, y Dios no es un hombre para fallar, para mentir, para incumplir sus promesas. Pero qué triste sería que las promesas que el Señor nos hizo, que la herencia que Dios nos dio, que el llamado que Dios nos dio, que las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros queden sin ser reclamadas. Imagínense, Dios con un montón de cosas buenas preparadas para nosotros y que nunca nosotros vayamos a recibir. Sería muy triste. Nosotros en esta iglesia, en Senda Vida, creemos en una vida integral. Creemos que Dios tiene que atravesar todas las áreas de nuestra vida por completo. No solamente nuestra vida ministerial, nuestra vida de servicio, nuestra vida congregacional, no, todas las áreas de nuestra vida el Señor tiene que transformar. Y yo quiero animarlos a que podamos vivir una vida en abundancia. Muchos quizás nosotros venimos engañados a creer que quizás la vida es esto, lo que tengo ahora. Quizás no me merezco más. Quizás esto es lo máximo que voy a llegar en toda mi vida y no puedo aspirar a más. Pero el Señor
No crea, como dije, hijos de segunda, de tercera. No crea gente mediocre, porque Él todo lo hace perfecto. Y cada uno de nosotros somos criatura suya. Amén. Cada uno de nosotros, amén. Amén. Cada uno de nosotros somos criatura suya. Y así como le enseñamos a los niños, ¿no?, que son amados, que son perfectos, que fueron creados por Dios. Y muchas veces cuidamos más de los otros que a nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces con nuestras mismas palabras y pensamientos nos lastimamos y nos privamos de las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y si no crecemos, si no entendemos nuestro proceso, vamos a quedarnos ahí en la orilla, con un montón de promesas de parte de Dios, con un montón de bendiciones de parte de Dios, y nosotros, por miedo, por inseguridad, por vergüenza, nos vamos a quedar al margen de eso. Entonces, Dios a cada uno nos dio una herencia, y sería terrible, terrible que no podamos aprovecharla, de que no podamos reclamarla, de que no nos aferremos a esa promesa. Y por eso quería invitarlos, se nos fue un poco el tiempo, así que vamos a tratar de hacer rápido. Los quiero invitar a leer en Génesis capítulo 25, versículo 23. Vamos a ver un poco de la historia de la vida de Jacob, personaje polémico si los hay en la Biblia, ¿no? Y por eso lo vamos a tocar justamente en esta mañana. El hijo de Abraham, Isaac, estaba casado con Rebeca. Rebeca queda embarazada. Recordemos que Dios le había hecho una promesa a Abraham y a Isaac de que a partir de su descendencia iban a armar una nación, un pueblo. Entonces queda embarazada y tienen gemelos. Y dice el Señor, Génesis 25, versículo 23, no sé si lo podemos proyectar. Génesis, ahí está. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y el versículo 26, si podemos leerlo, del mismo capítulo, dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que significa engañador. Ahora, hay un patrón que vemos a lo largo de toda la palabra que es muy difícil de poder detectar, que es cómo Dios elige a la gente. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? ¿Por qué Dios elige a tal para tal cosa? ¿Por qué Dios elige a tal para cual otra? Uno quizás podría verse tentado a pensar, bueno, Dios elige por la capacidad de la persona, ¿no? Porque tiene carisma, porque puede hablar bien, porque atrae multitudes, porque tiene capacidad de oratoria, porque es muy inteligente, o incluso porque quizás tiene una vida intachable. Y vamos a ver a lo largo de la palabra que esto realmente no es tan así. Uno ve la historia de Jacob y dice, ¿hay algún mérito para que Dios haya elegido a Jacob como padre de Israel? Es una pregunta. ¿Hay algún mérito? ¿Qué les parece? ¿De parte de Jacob? No están muy convencidos. ¿Hay algún mérito? No. Si somos sinceros, no hay ningún mérito de parte de Jacob. Pero Dios había dado esta palabra que leímos recién antes que nazcan Jacob y Esaú. Es decir, menos mérito todavía porque ni siquiera había nacido Jacob para tener algún mérito por lo cual Dios lo haya elegido. Extraña forma de manejarse de parte del Señor que no la vamos a entender nunca claramente, no que lo vamos a desarrollar eso acá, pero sí hay una palabra que define a nuestro Señor, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que es gracia. Que es gracia.
Y esto para recordarnos de que ninguno de nosotros tiene ningún mérito que el Señor nos haya quizás elegido para hacer algo. Nadie. Ninguno de nosotros. Dios muchas veces elige a los débiles, elige muchas veces a los menores para glorificarse. Y pensaba que es cierto, Dios ha elegido a hermanos menores por sobre hermanos mayores, lo cual es extraño en la antigüedad, ¿no? Dios eligió a Jacob por sobre Esaú. Dios eligió a José, el menor de sus hermanos. Dios eligió a David, también el menor de sus hermanos. Dios eligió a Moisés, también el menor de sus hermanos, ¿no? Es rara la forma de manejarse de Dios. No parece como la forma en la que nosotros nos manejaríamos y elegiríamos gente. Pero Él hace eso justamente para poder glorificarse a través de esa persona. Dios elige al débil, Dios elige al que a veces quizás es un mamarracho, como diríamos, para glorificarse a través de esa persona. Ahora, voy a hacer esta aclaración, después lo vamos a ver, pero Dios no es que va a cumplir su promesa como así como la persona está, así nomás. No. Dios va a trabajar con esa persona para que esa persona llegue a la promesa que Dios tiene preparado para él. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, la elección de uno no significa el rechazo del otro. Quizás muchas veces cuando leemos la Biblia nos estamos enfocando en los grandes personajes, ¿no? Los grandes hombres de Dios. Y sin embargo, hay un montón de hombres y mujeres de Dios que quizás tienen un versículo en la Biblia o pasan desapercibido, pero que Dios haya elegido a Jacob como padre de Israel no quiere decir que no tenía planes para Esaú. La Biblia nunca nos dice que Dios despreció a Esaú. Jamás. De hecho, Esaú, como dice acá, también fue padre de una nación que es la nación de Edom, que es la nación de la cual después vino el famoso rey Herodes más adelante. Bueno, es del pueblo de la nación que Dios fundó a partir de Esaú. Es decir, y cuando Jacob se juntan con Esaú, ¿recuerdan cuando se reconcilian? Dice la palabra que Esaú tenía muchas riquezas, que era un hombre muy rico, que tenía sirvientes, que tenía ganado, que Dios lo había prosperado también, que le había dado una familia. Es decir, que Dios lo haya elegido a Jacob para una asignación especial, que era ser padre de la nación de Israel, no quiere decir que haya rechazado a Esaú. Dios tenía simplemente otra heredad para Esaú. Tenía otro plan para Esaú. Ahora, cuando leía esto, pensaba cuánto quizás de nosotros a veces estamos como encaprichados con un llamado, con una herencia que Dios nunca nos prometió, que vemos en el otro, yo quiero estar en este lugar. Y uno siente quizás en su humanidad, en su carnalidad, que Dios lo despreció, que Dios lo desechó, que Dios lo rechazó. Sin embargo, Dios te está diciendo, esto no es para vos. ¿Cuánto quizás están encaprichados con ser pastores, por ejemplo? No, pues yo quiero ser pastor, porque yo quiero ser pastor, y quizás es una proyección, quizás es un deseo simplemente del alma, y uno vive la vida amargado, uno vive la vida infeliz, porque está mirando lo que el otro tiene, porque está codiciando y envidiando lo que el otro tiene, en lugar de contentarse y preguntarle al Señor qué es lo que Dios tiene para uno. Y cuando uno también mira de esa forma, en realidad no está entendiendo la gracia de Dios, porque uno muchas veces piensa, pero yo me merezco más que la otra persona. Yo me merezco estar en la alabanza más que este que se traba, que entra mal y demás. ¿Por qué este que se traba y entra mal y que yo estudié 15 años música no estoy en la alabanza? ¿Cómo puede ser? Es injusto. El Señor no se maneja de esa forma. El Señor se maneja con gracia y con su soberanía. Porque como vimos, no tenemos idea por qué Dios eligió a Jacob. Realmente no lo sabemos. La Biblia no lo explica. Pero lo que nosotros tenemos que ponernos es en una actitud de humildad, de siervos y de entender de que no hay ningún mérito en nosotros para que Él nos elija y que todo es gracia. Y cuando envidiamos la heredad de otro, negamos la gracia de Dios. Y muchas veces
la envidia, la acusación, son obstáculos dentro de la comunidad, son obstáculos dentro de la iglesia. Quizás, como decía al principio, quizás uno está estancado porque está encaprichado. ¿Cuántos años, cuánto tiempo quizás perdimos de nuestra vida por estar encaprichado con algo que Dios jamás nos dijo, que jamás nos prometió? No podemos reclamarle a Dios promesas que Él no nos hizo. Lo que podemos hacer es preguntarle a Dios qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahora, incluso en la iglesia hay diversidad y hay herencia para todos. El lunes, mañana, el pastor va a empezar nuevamente el estudio de dones hasta fin de año. Y me encanta porque acá, en mi otra iglesia, eran como 5 dones los que se hablaban nomás, y acá hay 21 dones, o sea, tienen para elegir, ¿no? Dios repartió, Dios es un Dios creativo, es un Dios que tiene una herencia para cada uno de nosotros. Y muchas veces quizás uno está limitado a, no, si uno no predica, si uno no está en la alabanza, si uno no es líder de tal y cual cosa, no tiene parte en el reino de Dios. No. Todos tenemos parte en el reino de Dios. ¿Cuántos creen eso? Todos, cada uno de ustedes tiene parte en el reino de Dios. Quizás todavía no descubrió cuál es su parte. Quizás este sea el inicio para que empiece una búsqueda, un camino a descubrir la herencia que el Señor tiene para usted. Ahora, quizás estamos peleando por lo que no nos corresponde. Y yo quiero invitarnos ahí a que podamos hacer también una reflexión y ver si estamos quizás perdiendo tiempo reclamando algo que Dios nunca nos prometió. O quizás sabemos lo que Dios quiere para nosotros y no lo estamos aceptando. Quizás vos estás encaprichado con que querés predicar, querés ser pastor y quizás Dios te está diciendo, necesito que sirvas a los más necesitados. Necesito que sirvas, por ejemplo, el ministerio de misericordia. Quizás Dios te está llamando a eso y no a otra cosa. Y que podamos contentarnos con la parte que Dios nos da. ¿Cuántos de nosotros quizás por amargura estamos estancados espiritualmente por reclamar algo que Dios nunca nos prometió? Pero no solamente tenemos que reconocer cuál es nuestra heredad y reconocer que viene por gracia, sino que la heredad es una promesa de Dios, pero el camino no es gratis. El camino tiene sus costos. El camino tiene sus procesos. No es que no basta con que fuimos elegidos para tal cosa. Dios había elegido a Jacob, pero no es que Jacob, bueno, cuando cumplió 18 años, Dios le dijo, bueno, listo, ahora ya sos, a partir de ahora, el líder de la nación de Israel. No, tuvo que pasar muchos procesos, y vaya que pasó varios procesos Jacob para poder recién llegar a eso. Hay un camino que tenemos que recorrer. Dios tuvo que procesar a Jacob en su estadía con Labán, su suegro. ¿Se acuerdan? Quien lo engañó durante 7 años, lo hizo trabajar por una mujer, por una de sus hijas, y le dio la otra, y después lo hizo trabajar 7 años más, y después no lo quería dejar ir, lo persiguió, bueno, más chanta que Jacob todavía, ¿no? Y Dios lo hizo pasar a Jacob por todo ese tiempo en el que Jacob también fue estafado de alguna forma. Dios lo procesó en su reencuentro y su reconciliación con su hermano. Jacob no podría haber sido Israel si no se reconciliaba con su hermano. Dios también lo procesó a Jacob cuando luchó con el ángel. ¿Recuerdan? Jacob había huido toda su vida, había evitado cualquier tipo de confrontación toda su vida, una persona totalmente evasiva y manipuladora. Sin embargo, Dios le puso un límite y le dijo, esto lo tenés que confrontar, tenés que reconciliarte con tu hermano Esaú. Es decir, poder llegar a alcanzar la heredad, el llamado que Dios nos dio, la promesa que Dios nos dio, no es gratis, tiene sus costos. Debemos renunciar a un montón de cosas. Debemos arreglar
quizás asuntos pendientes que nos están retrasando, que están reteniendo las bendiciones de Dios en tu vida y en mi vida. Y pensaba esto también. Lamentablemente vemos en la Biblia personas que quisieron tomar la promesa de Dios a su forma. ¿Y cuántos de nosotros quizás sí tenemos palabra de Dios? Quizás sí tenemos promesa, pero intentamos acelerar los procesos a nuestra forma y tener nosotros el control. ¿Qué hizo Jacob? ¿Se acuerdan qué hizo Jacob cuando su padre ya estaba por morir? Engañó a su hermano y engañó a su padre. Es decir, Jacob, sí es verdad, tenía la promesa de que iba a ser el líder de Israel, pero la promesa se la tenía que dar Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Jacob? Por medios terribles, o sea, al engañar a su hermano y al engañar a su padre que estaba muriendo, quiso tomar su herencia, que es verdad, era su herencia, pero eso le trajo consecuencias. Es decir, arrebatar y querer adelantar y acelerar los procesos de Dios puede traer consecuencias indeseadas y devastadoras. A Jacob eso le hizo perder mucho tiempo, le hizo vivir con miedo, le hizo vivir huyendo. Y no solamente Jacob, pensaba en la historia de Abraham. ¿Recuerdan? Dios le había dado una promesa de que iban a tener un hijo. Ese hijo no llegaba, Abraham ya estaba grande. Y que dijeron, bueno, arreglémonos por nuestros propios medios. Si el Señor no nos da un hijo, ¿qué le dice su esposa? Acostate con la criada, con la esclava y tené un hijo. Y eso tuvo consecuencias terribles también, porque eso creó una enemistad luego entre el hijo que tuvo con Agar, con la esclava, y el hijo que tuvo con Sara. Y eso trajo consecuencias y tuvieron que echar a su hijo Ismael y junto con Agar. Y eso trae dolor. Tomar y querer arrebatar y acelerar los procesos de Dios trae consecuencias. Pero por el otro lado tenemos una persona conforme al corazón de Dios, como David, que había sido ungido por Dios, que Dios le había dado palabra, Dios le había dado promesa de que iba a ser rey, pero que tuvo que esperar más de 15 años para poder ser rey. Y tuvo un montón de oportunidades David. Ya tenía un ejército, tenía gente que lo seguía, tenía el respaldo de Dios y tenía el respaldo del pueblo para tomar el reino por las armas sin ningún problema. Sin embargo, no lo hizo. Esperó pacientemente más de 15 años para que Dios le dé el reino. Y muchas veces nosotros quizás por nuestra ansiedad, por el querer tenerlo todo controlado, por nuestra obsesión, queremos arrebatar y adelantar los tiempos de Dios. No nos confundamos, Dios está al control de todo. Y lo que Dios hace es perfecto y sus planes son mucho más elevados que nuestros planes. Y si Dios quizás todavía no nos quiere dar algo ahora, es que quizás no estamos preparados. Quizás no estamos listos. Quería terminar leyendo en el libro de Josué una historia que yo sinceramente no me la acordaba. Josué, capítulo 5. Ahí le digo bien el versículo. A partir del versículo 2 vamos a leer. Josué, el sucesor de Moisés, ¿sí? Dios había elegido a Josué para sucederlo a Moisés para conquistar la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo de Israel. Habían cruzado el Jordán, ¿se acuerdan? Cruzaron el río Jordán de a pie, en seco, así como Dios hizo en el Mar Rojo, volvió a hacerlo en el río Jordán. Y dice en el versículo 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot.
Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, pero por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Dice versículo 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, la primera Pascua en la tierra prometida. Y escuchen lo que dice el versículo 12. Y el maná, ¿se acuerdan lo que era el maná? Era la comida diaria que Dios le enviaba en el desierto al pueblo de Israel para alimentarse. Y dice, y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hay mucho simbolismo en este pasaje, es tremendo, es muy rico, es muy poderoso, pero el pueblo de Israel estaba entrando ya en otra dimensión, estaba entrando en otra etapa. Había ya muerto toda una generación, estaban entrando en la tierra que Dios les prometió, pero para poder seguir había un condicionante. Había algo que ellos tenían que arreglar, había algo que tenían pendientes. Los hombres no estaban circuncidados, no se habían circuncidado en el desierto. O sea, el pueblo se había alejado de Dios, que ya había leyes que ya ni siquiera estaba cumpliendo. Y quizás Dios nos está pidiendo cosas por renunciar para poder dar el siguiente paso. No hay tierra prometida, no hay madurez, no hay crecimiento, no hay cumplimiento de la promesa si no dejamos atrás todas las cosas que venimos arrastrando, todas las cosas que venimos arrastrando de nuestro pasado, todas aquellas faltas, todos aquellos asuntos pendientes que nos quedan por resolver. Todas aquellas cosas que quizás nos están atando a nuestro pasado. Esto le estaba atando al pasado de sus padres, a su rebeldía, a la desobediencia que sus padres habían tenido a Dios en el desierto. Y no podían seguir adelante. Dios le había dicho, primero, antes de avanzar, van a tener que hacer esto. Y Dios no es que no había hecho cosas antes con ellos, había hecho muchos milagros. No es que mientras nosotros estamos esperando y estamos en el proceso, Dios no hace cosas. Dios va a hacer cosas, Dios nos va a mostrar milagros, pero Dios quiere llevarnos a otro nivel. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel con el Señor? ¿Cuántos quieren ver la promesa del Señor totalmente completa en nuestra vida, en nuestra familia? Amén. Le voy a pedir a los músicos si pueden pasar. Pensaba en lo que significaba el maná. Quizás muchos de nosotros estamos en el desierto. El Señor procesó al pueblo de Israel que le había prometido que le iba a dar una tierra en el desierto durante 40 años. Durante 40 años. Y el Señor dice que los alimentaba con el maná. Es decir, que el pueblo de Israel dependía todos los días del Señor. Y no podían hacer nada para hacer el arroz. Ni siquiera podían acumular el maná, porque al otro día se pudría. Es decir, que todos los días el pueblo de Israel dependía 100% de Dios para alimentarse, para sobrevivir. Y quizás muchos de nosotros nos encontramos en esa situación. Quizás muchos de nosotros nos encontramos en un desierto en el que vemos para un costado y no vemos nada. Vemos para el otro costado, no vemos nada. Vemos para adelante y no vemos nada.
vemos para atrás, vemos dolor y no entendemos bien lo que Dios está haciendo. Ni siquiera sabemos bien hacia dónde nos está llevando Dios. Ni siquiera podemos controlar lo que está pasando porque no lo podemos ni siquiera alimentar a nosotros mismos, sino que estamos dependiendo de Dios. Pero el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tuvo que aprender a depender 100% de Dios. Y hasta que no nos humillemos, hasta que no nos despojemos de toda pretensión, hasta que no aprendamos a depender 100% de Dios, no vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a poder ver milagros, seguramente. Vamos a poder ver la mano de Dios. Pero, ¿vos te querés conformar solamente con eso? ¿Vos te querés conformar solamente con el desierto? El Señor tiene más para cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo quiere reavivar corazones en esta mañana. Que se despierten corazones para poder reclamar esa promesa que Dios nos hizo. O quizás tengas que pedirle al Señor que te dé una palabra. Quizás estás buscando algo y no sabes qué. Y necesitas buscar al Señor para que te dé una palabra, para que te la confirme, quizás a través de un hermano, a través de una revelación. ¿Hace cuánto no recibís palabra de Dios? Qué reconfortante es poder recibir una palabra de Dios y poder saber de que Dios no es hombre ni hijo de hombre para no cumplir su palabra. El pueblo de Israel, al circuncidarse, terminaron de renunciar por completo a su pasado. Por completo. Fue un nuevo comienzo para ellos. Dios quiere traer un nuevo comienzo en cada una de nuestras vidas. Pero para eso tenemos que renunciar. Para eso tenemos que renunciar a todo lo que nos está atando. Así que yo te invito a que puedas ponerte de pie. Vamos a... Mientras los chicos cantan esta oración, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación. Muchos de nosotros estamos necesitando revelación particular del Espíritu Santo en esta mañana. Quizás muchos de nosotros estamos viviendo con miedo, como aquel empleado que el Señor le dio un talento y lo escondió por miedo y no hizo nada con él. Que el Señor quite todo miedo, toda vergüenza de entre nosotros en esta mañana. No hay miedo porque somos hijos de Dios. No hay nadie quien pueda acusarnos porque fuimos cubiertos por la sangre de Jesús. Y por eso, con esa seguridad, pedile ahí al Señor que pueda revelarte cuál es la herencia, cuál es la heredad que Él tiene preparada para vos. Quizás muchos no saben y tienen que pedirle al Espíritu que les revele cuál es esa tierra prometida a donde el Señor quiere llevarte. Quizás sea ver a tu familia completamente restaurada, sana, salva. Bueno, hay un camino hacia eso. Quizás sea un ministerio que Dios te está llamando. Pedile a Dios que te revele si quizás estás encaprichado en una herencia que no es tuya, que es de tu hermano. Y estás perdiendo tiempo, estás estancado, mirando, envidiando, no pudiendo disfrutar lo que el Señor te da, sin entender de que Dios da como Él quiere por gracia. Y esa misma gracia se aplica a nosotros. Quizás algunos están queriendo tomar esa
promesa por sus propios medios y adelantar pasos. Y quizás eso puede tener consecuencias devastadoras. Que puedas renunciar a toda pretensión de alcanzar las promesas de Dios por tus propios medios y poder esperar como hizo David, de poder descansar en Dios, de poder confiar en Dios, en que si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir en tu vida.